La Última Cena es una pintura mural cuyo autor es Leonardo da Vinci y recrea el versículo bíblico donde Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, pero captura el momento exacto en el que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Después de eso, Leonardo da Vinci plasma en su obra de arte las reacciones de los apóstoles, pero también transmite a través de su pintura una serie de emociones. El misterio en esta pintura es que probablemente hay varios mensajes ocultos. Si quieres conocerlos, te invito a ver el video. Pero no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, así como seguirme en mis redes sociales. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la villa toscana de Vinci, Italia. Describiéndolo muy brevemente, fue pintor, inventor, escultor, astrónomo, ingeniero y es difícil encasillarlo en una sola disciplina. Poseía un amplio conocimiento en el arte y la ciencia, y probablemente fue una de las pocas personas con mucho talento en múltiples disciplinas. Desarrolló ideas muy adelantadas a su época, como la del precursor del helicóptero, pero su legado más importante está en la pintura. Entre sus cuadros más famosos está la Mona Lisa y sin duda La Última Cena. La Última Cena es una de las pinturas más famosas en el mundo. Esta obra de arte fue pintada por Leonardo da Vinci entre los años 1495 y 1498, cuando el duque de Milán comisionó a da Vinci para pintar un mural de 4.6 metros de alto por 8.8 metros de largo, y debería hacerse en una de las paredes del convento de Santa María, en Milán, Italia, como parte de su renovación. Se le pidió a da Vinci retratar la última cena de Jesús con sus discípulos, un hecho que se describe en el Evangelio de Juan. Esta tarea no fue fácil. Leonardo tuvo que hacer una gran investigación, así como múltiples bocetos. Leonardo no ocupó el método tradicional de la pintura al fresco, es decir, se llama fresco porque la pared se cubre de yeso con varias capas de cal, y cuando la última capa está aún húmeda, se pinta sobre ella. El método de da Vinci fue al temple y óleo, sobre 2 capas de yeso seco, ya que este artista, al trabajar al seco, le permitiría tomarse su tiempo y agregar muchos detalles, al igual que emplear sus propias técnicas de pintura. Da Vinci puso extremo cuidado en los detalles, incluso se han encontrado rastros de láminas de oro y plata, que expresan la voluntad del artista por hacer una pintura muy realista. No obstante, este método resultó muy delicado, ya que el mural se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y se ha restaurado varias veces, así que se han conservado muy pocas pinceladas del pintor original. La Última Cena retrata el momento exacto en que Jesús, acompañado de sus discípulos y antes de realizar por primera vez la ceremonia de la Eucaristía, anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Sin duda, uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús. Leonardo da Vinci con su pintura retrata las reacciones de los discípulos, la conmoción en sus rostros se hace notar. Algunos reaccionan asombrados ante ese anuncio, se observan una serie de gestos y emociones. Se les ve levantados, otros intentando acercarse a Jesús y uno de ellos se aleja, esto es Judas, al sentirse en evidencia. En la pintura Jesús se encuentra en el centro y sus 12 discípulos aparecen en 4 grupos de 3. De izquierda a derecha los personajes bíblicos serían los siguientes. En el primer grupo, Bartolomé, que se inclina hacia el frente intentando escuchar mejor. Santiago el menor tocando a Pedro para calmarlo. Andrés luce sorprendido alzando ambas manos. En el segundo grupo, Judas Iscariote, con pelo oscuro y barba, parece sorprendido de que Jesús descubrió su plan y se hace para atrás.
Simón Pedro tomando un cuchillo. Quiere decir que en la representación que hace Leonardo da Vinci en su pintura, cada personaje tiene sus propios rasgos físicos, pero también psicológicos. Con Pedro probablemente hacía alusión a lo que ocurriría después, cuando toma un cuchillo e intenta detener el arresto de Jesús. Y por último, en ese grupo está Juan a la derecha de Jesús, quien parece desviar su mirada. Hay teorías como la expresada en el libro El Código Da Vinci de Dan Brown, en la que señalan que no es Juan, sino más bien es María Magdalena, supuestamente por los rasgos femeninos de la figura, al no tener barba ni ser calvo. Esta afirmación ha sido rechazada por expertos, basándose en el hecho de que Da Vinci ha representado a Juan de forma similar en otros retratos. También algunos piensan que la figura de Jesús junto a Juan forman una M, que es la inicial del nombre de María. En el tercer grupo está Tomás apuntando con un dedo hacia el cielo. Según los expertos, es una señal que nos habla de una parte posterior a la historia en el momento en que Jesús resucita entre los muertos, y Tomás duda de que sea cierto. Entonces Jesús le dijo: «Pon aquí tu dedo y mételo en mi costado», y Tomás hizo exactamente lo que le dijo Jesús. Algo interesante es que el dedo de Tomás con el brazo extendido de Santiago el Mayor forman una cruz. Es interesante ver cómo la imagen de Santiago el Mayor es parecida a la de Jesús, y Felipe, quien tiene una actitud diferente a la mayoría de los discípulos, una actitud de misericordia. En el último grupo o trinomio está Mateo, con sus manos extendidas hacia un lado, Judas Tadeo, que parece sostener una conversación con Simón y no luce muy sorprendido, sino más bien expresa afirmación. Algunos creen que Leonardo da Vinci se pintó a sí mismo en el apóstol de Judas Tadeo. Sin embargo, en el momento que da Vinci pintó la Última Cena, tenía menos de 50 años y Judas Tadeo tiene el aspecto de un hombre mayor. También hay teorías que dicen que la representación de Simón está inspirada en Platón, el filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el centro de la pintura está Jesús y 6 discípulos en cada lado, así que existe un equilibrio. Los discípulos a su vez están agrupados de 3 en 3, en rectángulos que podría significar la unidad y el equilibrio. Jesús se encuentra circunscrito en un triángulo equilátero, que igualmente podría significar equilibrio, majestuosidad y está vinculado a lo divino. El número 3 puede tener múltiples significados, por ejemplo, la mente, el cuerpo y el espíritu, o en la religión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al fondo de Jesús hay 3 ventanales que iluminan la parte central. En cuanto a la perspectiva de la Última Cena, Jesús es el centro dinámico del cuadro, donde todas las líneas de perspectiva convergen en la cabeza de él y dinamizan a partir de él y por él. Leonardo da Vinci consigue un increíble efecto de profundidad en el mural que se puede apreciar con la escena del techo y las paredes. Una escena aparentemente simple, pero que en realidad posee una gran planificación espacial geométrica y un buen equilibrio. En la Última Cena existen también otras peculiaridades, como que no se ve ningún cáliz sobre la mesa, o que Judas es el único apóstol que aparece vestido con ropas de 3 colores. También podemos apreciar en el brazo derecho de Judas sosteniendo un saco con las monedas de plata, que le dieron por revelar la identidad de Jesús a sus enemigos. Al mismo tiempo se observa cómo derrama la sal de un salero, lo cual era símbolo de mal augurio en aquella época. Otro detalle es que hay un nudo en el mantel. Para algunos expertos esto significa la firma de Leonardo. En esa época era común que los autores de las obras no la firmaran, pero hacían algo característico en la pintura que los identificara. Según el músico italiano Giovanni Maria Pala, Da Vinci incorporó notas musicales en la Última Cena.
Comenzó a estudiar esta obra de arte y notó que la posición de las personas en la pintura tenía un ritmo o una armonía. Entonces imaginó la pintura como una partitura y en 2007 creó una melodía de 40 segundos a partir de las notas que supuestamente están escondidas en la escena. La Última Cena ha sufrido un gran deterioro a través del tiempo. Se estima que solo el 20% de la pintura original permanece intacta. Con la humedad en la pared terminó por escamar parte de la pintura. En el año 1943 cayó una bomba sobre el convento donde está la obra. El lugar quedó muy dañado y muchas paredes se derrumbaron. Para su sorpresa, cuando los trabajadores removieron los escombros, la Última Cena estaba intacta. Muchas han sido las copias de la Última Cena de Leonardo da Vinci, lo que demuestra la gran influencia de esta pintura en el arte. Una de las copias más antiguas es la hecha por Gian Pietrino y posiblemente Giovanni Antonio, ambos discípulos de Da Vinci. Esta copia es muy importante, ya que reconstruye el aspecto original y se pueden apreciar detalles que no son visibles en la obra original hecha por Da Vinci. Por ejemplo, los pies de Jesús, que se perdieron en la original cuando se construyó una puerta en la pared donde está pintada la obra de Da Vinci. La copia de la Última Cena se encuentra actualmente en la Real Academia de Artes de Londres. Otra copia, pero más pequeña, que es un óleo sobre lienzo, está atribuida a Marco Doggiano, también pintor italiano, y se encuentra en el Museo Nacional del Renacimiento, en el Castillo École en Francia. Incluso en un museo en Bélgica existe una copia de la Última Cena, que se cree posee pinceladas del mismo Da Vinci, y es una reproducción de tamaño real. Esto quiere decir que Da Vinci pintó parte de esa réplica. Puede ser que Leonardo da Vinci dejó mensajes ocultos en esta pintura, o quizás no sea cierto, pero sin duda la Última Cena es una de las obras de arte más importantes de todos los tiempos, que se distingue por su belleza y armonía propias de la genialidad de este pintor.